Bienvenidos a mi canal de YouTube y demás redes sociales. Hoy voy a mostrarles cómo se elabora un escrito de nombramiento de abogado defensor, pero posterior a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, lo cual es posible que ocurra en el primer trimestre del año 2025. En el video anterior le hice un análisis comparativo procurando ubicarles las disposiciones normativas contenidas en la actual Constitución política vigente, ahora en la iniciativa de reforma parcial de la Constitución política de la República de Nicaragua. Y en el análisis comparativo de ubicación de los textos y disposiciones normativas de esta Constitución política en la iniciativa de reforma parcial a la Constitución política, encontramos que en esta iniciativa de reforma parcial a la Constitución política se propone derogar varios artículos, entre ellos el artículo 33 de esta Constitución política referido a las garantías procesales penales y el artículo 34 de esta misma Constitución política, donde se establecen derechos y garantías constitucionales y entre las cuales destaca el numeral 4 relacionado al derecho que tiene una persona sometida a un proceso a contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa, y también el numeral 5 relacionado con el derecho a contar con un abogado defensor, sea un abogado defensor privado o, en caso de que no lo haya nombrado, establece el artículo 34, numeral 5, el Estado le deberá nombrar un abogado defensor de oficio, o sea, un defensor público. Esos dos numerales ya no aparecen contenido en la iniciativa de reforma constitucional, lo cual, una vez que sea aprobada y entre en vigencia, va a dejar un vacío normativo relacionado al derecho de nombrar un abogado defensor particular o público, así como pues el derecho de tener los medios y el tiempo necesario para ejercer la defensa. Eso no quiere decir de que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución política reformada, las personas sometidas a un proceso no vayan a tener el derecho a nombrar un abogado defensor o a que el Estado le garantice el nombramiento de un abogado defensor de oficio o defensor público. Eso no significa eso. No es venir y alarmar a la sociedad haciéndoles creer de que por el solo hecho de que esas normas contenidas en esta Constitución política, que son derechos y garantías constitucionales, desaparezcan textualmente de la nueva Constitución reformada, que entre en vigencia posiblemente a inicios del primer trimestre del año 2025. No significa de que las personas procesadas no vayan a tener el derecho a la defensa, ni cuenten con la facultad del derecho de nombrar un abogado defensor privado o que el Estado le garantice un abogado defensor público o de oficio. Es por eso que veo la necesidad de mostrarles un modelo de escrito de nombramiento de abogado defensor, en este caso un abogado defensor privado, con fundamento ya en la Constitución política reformada. Y el modelo que les muestro es el siguiente. Por costumbre y por conveniencia también, titulamos ahora los escritos que dirigimos ante los tribunales. Y en este caso, el título sería de nuestro escrito: nombramiento de abogado defensor. Como se trata de un derecho y una garantía constitucional e incluso de derecho humano de la persona que está sometida al proceso, y que es el primer derecho que debe de garantizársele a una persona sometida al proceso, entonces
generalmente también indicamos en nuestro escrito que esa petición o ese escrito debe dársele un trámite de urgencia. Posteriormente, indicamos el número de asunto o de expediente judicial en que la persona que está compareciendo, que en este caso es el acusado, se encuentra pues siendo sujeto a un proceso. Se designa entonces el juzgado al cual va dirigido ese escrito, la ciudad donde se encuentra radicado ese juzgado y la circunscripción a que corresponde. Posteriormente, debe de identificarse quien comparece, indicando su nombre y apellido, asimismo como su estado civil, su edad, o sea, si este es, ¿verdad?, menor de edad, que puede ser un adolescente, que generalmente el adolescente comparece representado por sus padres, pero para efectos de determinar mayor o menor de edad pudiera darse el caso, indicando entonces ser mayor de edad más comúnmente, el oficio o profesión a que se dedica, la ciudad en el que se encuentra domiciliado, que puede ser la misma del asiento del juez o puede ser una ciudad distinta, pues se debe de indicar de qué ciudad es su domicilio y principalmente indicar, si cuenta con ello, su documento o el número del documento de identificación personal, en este caso una cédula de identidad, una cédula de residencia o un pasaporte en caso de que la persona pues sea extranjera y no cuente con esos otros dos documentos. Se le manifiesta al juez de que se está compareciendo con la finalidad de exponerle una situación y de realizarle algunas peticiones. El primer punto ya del cuerpo del escrito pues va a ser ahora reiterarle al juez, identificando ya más ampliamente el asunto al cual se está refiriendo, ¿verdad? Tanto con el número de asunto, que no es repetitividad, sino reiteración, indicando ese número de asunto, indicando quién está ejerciendo la acción penal, que puede ser el ente acusador público o un acusador particular, indicando también el delito que se le está atribuyendo y la presunta víctima, o sea, indicando el nombre de la presunta víctima, pues si se conoce con detalle. Indicarle a la vez en ese mismo párrafo o numeral de que actualmente pues no había designado un abogado defensor y que consecuentemente pasa a un segundo punto o párrafo en el cual designamos al abogado defensor y en este caso se le hace la mención de dirigirse con todo respeto al juez, indicando la fundamentación jurídica en la que va a fundamentar o basar su petición final. Y en este caso es donde viene la situación por la cual vi la necesidad de mostrarle un ejemplo de lo que tengo proyectado para en adelante, después de la entrada en vigencia de esta Constitución Política reformada, deba de ser el fundamento jurídico correspondiente. En este caso, la iniciativa de reforma constitucional que ya ha sido aprobada en lo general y falta en segunda legislatura ser aprobada en lo particular, indica en su artículo 46 ter de que en el país se va a respetar, y es una garantía de parte del Estado, cumplir o que tengan vigencia en el territorio nacional los instrumentos internacionales de los cuales Nicaragua es parte. Este artículo 46 viene a incorporar a esta nueva constitución reformada lo contenido en esta constitución política actual vigente, que refiere una serie de tratados, instrumentos internacionales en el artículo 46, en los cuales, relacionado con los derechos humanos, Nicaragua es parte y que tienen plena vigencia en el territorio nacional. Entonces, la iniciativa de reforma constitucional, una vez que sea aprobada en lo general y se
mantenga esa disposición del 46 ter, será entonces el primer fundamento constitucional que tendremos que invocar en nuestro escrito de nombramiento de abogado defensor, artículo 46 ter, asimismo como el artículo 14, numeral 3, inciso B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 11, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 8, numeral 2, inciso D, de la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos. El artículo 4 y 101 del Código Procesal Penal. Esa será toda la fundamentación. Después de haber indicado el artículo 46 ter, entonces ustedes notaron que empecé a referirme a instrumentos internacionales en los cuales Nicaragua es parte y relacionado a los derechos humanos. Todos esos artículos que se están indicando en este modelo de escrito están referidos al derecho que tiene la persona sometida a un proceso de contar con un abogado defensor. Asimismo, la obligatoriedad que tiene el Estado de proporcionarle cuando el procesado no cuenta con los recursos o no ha nombrado un abogado defensor particular o privado. Entonces, no puede existir alarma, preocupación por parte de la población, ni mucho menos de los profesionales del derecho y de los estudiantes de derecho, de pensar de que al entrar en vigencia la reforma constitucional, en la que ya no encontramos las disposiciones actualmente contenidas en el artículo 34, numeral 4, y artículo siempre 34, numeral 5, entonces la persona sujeta a un proceso no pueda contar con un abogado defensor de confianza particular o que el Estado le garantice la asistencia de un abogado defensor de oficio o público. Todos estos instrumentos internacionales ustedes los pueden encontrar en un libro que se refiere al artículo 46 de la Constitución Política vigente actual. Está titulado incluso artículo 46 constitucional. No estoy haciendo publicidad, pero es de la editorial jurídica. Y ahí están referidos todo estas convenciones, pactos, tratados que están referidos a los derechos humanos y de los cuales Nicaragua ha suscrito como parte de estos convenios a los cuales la reforma constitucional hace alusión, indicando de que esos instrumentos internacionales en los cuales Nicaragua es parte tienen plena vigencia en el territorio nacional y que son ahora los que van a estar en vigencia y siendo invocados para la garantía del derecho de la defensa, tanto para contar con la defensa como para el tiempo y las condiciones necesarias para ejercer la defensa. Entonces les recomiendo adquirirlo porque en adelante va en segundo orden de invocación después del artículo 46 ter, los señalamientos y fundamentos jurídicos que les he indicado en este escrito modelo de nombramiento de abogado defensor que les estoy compartiendo a través de este video. Una vez que hemos señalado la fundamentación, ¿verdad?, pasamos a indicar el artículo 4 del Código Procesal, Penal vigente, el cual indica el principio de derecho a la defensa, o sea, el derecho a la defensa, que está regulado en el Código Procesal Penal en el artículo 4. Esa sería, en orden de invocación de fundamento jurídico, el tercer instrumento, en este caso de orden procesal, el Código Procesal Penal, y el artículo 101 del Código Procesal Penal, que indica el derecho
a nombrar un abogado defensor, en este caso un abogado defensor particular o de confianza. Una vez que terminamos ya con la invocación constitucional de instrumentos internacionales y del Código Procesal Penal, entonces pasamos a realizar la petición concreta y decimos: vengo ante su digna autoridad a nombrar como mi abogado defensor de confianza al licenciado fulano de tal, el cual es mayor de edad, casado o soltero, abogado y notario del domicilio tal, identificado con cédula de identidad número tal y carnet de identificación profesional número tal. Y se establece que el cual, en señal de aceptación del cargo, firma junto con el compareciente y presenta el escrito en la correspondiente oficina de Ordice del tribunal donde se encuentra radicado el juzgado que está conociendo el asunto, en el cual este acusado está designando a su abogado defensor. Le pide al juez en este mismo escrito que tenga en calidad de abogado defensor al licenciado ya antes indicado y se le brinde la correspondiente intervención de ley. Debe de indicarse un lugar para oír notificaciones, para recibir notificaciones, y también es bueno indicar un número de teléfono en el cual se tenga la aplicación de WhatsApp para que por celeridad los notificadores le hagan llegar las notificaciones más rápido. Se indica también, ya como parte final del escrito, como es la costumbre, indicar la ciudad donde está radicado el juzgado donde se va a presentar el documento, el escrito de nombramiento de abogado defensor. Se indica la fecha, el mes, el año. Posteriormente firma el compareciente, que es el acusado, y al finalizar también firma y sella el abogado que ha sido designado como abogado defensor. Espero que este modelo de escrito de nombramiento de abogado defensor, de conformidad con lo que va a disponer una vez que sea aprobada y entre en vigencia la reforma constitucional, sea de utilidad para, primeramente, los estudiantes de derecho, posteriormente los que estamos o los que se están iniciando en el ejercicio profesional del derecho penal como defensores, y para los colegas que, a pesar de los años, pues a veces se nos olvidan fundamentaciones o instrumentos donde está el fundamento jurídico, pues sea como una herramienta de utilidad este video, que nos recuerde a todos, porque nos pasa incluso a los que estamos constantemente, que por el estrés profesional se nos olvidan fuentes, se nos olvidan a veces estructuras de documentos necesarios que tenemos que elaborar de urgencia. Entonces, este video sea una herramienta para los que se están formando y ejerciendo la profesión honorable del abogado defensor. Muchas gracias.